días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y una vez más he venido a nuestra cita habitual porque hay algo sumamente importante y peligroso que hemos de aclarar. El tema que vamos a tratar en estos momentos se titula Semillas de hemp o cáñamo, ¿debemos o no comerlas? De eso vamos a estar hablando si Dios nos lo permite. Y fíjense que esta reflexión ha sido pensada para dar respuesta pues precisamente a esa pregunta. Yo me sorprendo porque cada vez más personas pues me escriben o me llaman directamente diciéndome que o preguntándome si es bueno o conveniente comer las semillas de cáñamo o de hemp. Yo me quedo pensando lo siguiente. Nadie tiene dudas de que comerse una piña o una manzana o un mango o una pera o que comerse un plátano o comer papas o cereales integrales es beneficioso para la salud. Eso lo sabe todo el mundo, nadie me llama para preguntarme si eso es beneficioso o no, porque todo el mundo sabe los beneficios que aportan, aunque decidan no comerlo. Sin embargo, con las semillas de hemp o cáñamo hay algo que le dice a las personas un momentito, ¿es bueno que coma o que no coma eso? Como que la voz de la conciencia le habla a las personas. Esa voz de la conciencia, que decimos la voz de la conciencia, no es más que el Espíritu Santo que te está diciendo, cuidadito, averigua primero, cuidadito, semillas de hemp o cáñamo, ¿debemos o no comerlas? ¿Sabe qué pasa, amigo que me escucha? Que estas semillas tienen un lado oscuro. Y ese lado oscuro tiene que ver con su parentela. Vamos a empezar a desmenuzar este asunto que estoy segura que al final de él todos ustedes, al igual que yo, le vamos a dar gracias a nuestro Señor porque Él es luz en medio de un mundo de tinieblas. Vamos a empezar recurriendo a nuestro manual de instrucciones, a la Biblia. Salmos 25:4. Yo voy a clamar y todos deberíamos clamar de la misma manera que lo hizo el salmista David. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Muéstrame tus sendas porque las sendas que me marcan los hombres y los caminos que está marcando la humanidad son caminos que están equivocados. Parecen ser caminos que tienen un final de vida, pero que en realidad son caminos de muerte. Señor, danos tu luz, muéstranos tus sendas. Saben, amigo que me escucha, oraciones de esa índole, el Señor responde al momento, porque Él quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia y que podamos vivir vidas que le glorifiquen a Él. Semillas de hemp o cáñamo, ¿debemos o no comerlas? Ya hemos hecho un reclamo al Señor, le hemos pedido que nos muestre su senda. Vamos a ver las sendas que Él nos va a mostrar en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de las semillas de hemp, así se conoce en inglés hemp seeds o semillas de hemp en español, pero también se conocen como cáñamo. Pues las semillas de hemp o cáñamo se han puesto de moda. Son consideradas como un nuevo superalimento. Usted va a cualquier tienda de productos sanos como las Whole Foods y ahí los tiene, las herboristerías, me refiero, por ejemplo, en países como España. En las tiendas de productos naturales venden cáñamo de en todas formas, en semillas, en forma de aceite, en forma de leche, o sea, venden cáñamo de diferentes maneras. Pues son consideradas estas semillas como un superalimento. Un superalimento quiere decir que es un alimento que tiene una alta concentración de nutrientes en sí mismo. Las semillas de cáñamo están cobrando gran relevancia debido a su riqueza en proteínas de índole vegetal, en fibra que es tan necesario para el buen funcionamiento del sistema digestivo, en ácidos grasos esenciales, digamos grasas de buena calidad, y minerales tan importantes como el hierro y el magnesio. Imagínense,
hierro directamente para la sangre, magnesio para que no nos falle el funcionamiento de nuestro corazón, para que funcionen bien nuestros músculos. Todo eso ha hecho que el cáñamo y las semillas de cáñamo y los otros productos que se venden a partir de él, insisto, como el aceite, pues hayan sido hoy en día catalogados como superalimentos. Sin embargo, el uso de semillas de cáñamo para la alimentación humana viene de la medicina china y data del año 206 a.C. Los médicos chinos encontraban en ellas una gran cantidad de propiedades curativas que a día de hoy siguen siendo muy apreciadas a nivel mundial y desde el punto de vista de los entendidos en esta materia. Amigo que me escucha, las semillas de cáñamo o cañamón, como así también se les conoce, son extraordinariamente beneficiosas, según se afirma, para la salud, ya que contienen todos los aminoácidos, como ya les comenté, y ácidos grasos esenciales que son necesarios para que el cuerpo tenga vitalidad. Es así como nos las venden. Según se dice, y digo según se dice, ninguna otra planta tiene proteínas de tan fácil digestión ni una proporción tan perfecta en aceites esenciales como la planta de hemp o de cáñamo. Las semillas de cáñamo, amigo que me escucha, refuerzan el sistema inmunológico y aportan salud y vitalidad, insisto, según afirman los entendidos en esta materia. Fíjense, aquí ustedes tienen un resumen de los beneficios o de los aportes que puede hacer las semillas de cáñamo también para la salud de los humanos. Es rica en omega 3 y 6, que son ácidos grasos esenciales para que nuestro cuerpo funcione bien. Alivia problemas de la piel, mejora la digestión, reduce síntomas premenstruales y menopáusicos. Pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es la causa número 1 de muerte en los países occidentales. Excelente fuente de proteína vegetal. Contiene más ácidos grasos esenciales que cualquier semilla de cualquier otra planta. Es libre de gluten. Contiene vitaminas A, C, D, E y grupo B. Es una proteína vegetal de fácil digestión. O sea, la realidad es que son múltiples los aportes que puede hacer estas semillas de cáñamo para la salud. Y todo estaría perfecto de no ser por el lado negro, el lado oscuro que les he comentado que tienen estas semillas y que tienen una relación directa con su parentela, con su árbol genealógico, con la familia de la cual ella procede. Fíjense que estamos hablando de las semillas de hemp, pero ya les comenté que del hemp o el cáñamo también se hace, por ejemplo, la leche que la venden en tiendas de productos naturales y los aceites que sirven tanto para uso externo como externo. Respecto a estos aceites, también se consideran muy favorecedores de la salud porque se le atribuyen beneficios como que produce sensación relajante, que son nutritivos, que son hidratantes, antioxidantes, regenerativos, que activan la circulación, que ayudan a combatir los dolores articulares, musculares, artritis y reumatismo y que son aptos para todo tipo de piel. Fíjense que esta diapositiva en la parte superior tiene una pregunta. ¿Conocen los beneficios del aceite de cáñamo o hemp y el CBD? Usted se preguntará, ¿qué cosa es CBD? El CBD son las siglas de una palabra que es la siguiente, cannabinoides. Y ahora vamos a hablar claramente respecto a los cannabinoides y de la importancia que tiene en este tema que estamos tratando hoy, que insisto se titula Semillas de hemp o cáñamo, ¿debemos o no debemos comerlo? En fin, hasta aquí hemos visto, amigo que me escucha, que según se dice, pues el árbol de cáñamo o de hemp, pues aporta muchas bendiciones para la salud de los humanos. Pero quiero que empecemos a hablar ahora de ese lado oscuro que en mi opinión personal echa por tierra todos los buenos beneficios que pueda aportar el cáñamo o el hemp.
Fíjense que con esta planta yo veo que pasa algo similar a otras plantas como suele ser el té, que se dice que es tan antioxidante y que aporta tantos beneficios, en la que está mezclado de manera imperceptible la verdad con el error, lo bueno con lo malo. Veo en este asunto la mano absolutamente magistral de un enemigo que nos confunde, que echa un poquito de veneno en lo que o sea, echa veneno en determinadas cosas y ese veneno lo echa en cantidades tan ínfimas que nos hacen creer y nos convencen incluso de que lo que se nos está ofreciendo es bueno. Para hablarles del cáñamo o de las semillas de hemp y de si conviene o no comerlo, más que mis palabras, porque yo no soy entendida en este tema, yo lo que he hecho es recopilar información de algunas fuentes que sí son entendidas, que son expertos, en estos asuntos, que se dedican incluso a su venta y que han elaborado estudios para convencer a las personas pues de los beneficios que tiene el consumo de esta planta. Fíjense, en la página oficial, y yo les he puesto siempre debajo de donde extraje la información para que ustedes puedan leer los artículos completos, en esta página que se llama HempMed, o sea, utilizan el hemp o el cáñamo con fines medicinales, por eso se llama así, es una página mexicana, se nos da información que nos ayuda a empezar a entender la trampilla que hay detrás de todo esto. Hay un artículo que se escribió ahí del cual les traje esta porción. ¿Cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? Y usted va a decir, ¿marihuana? ¿Y qué tiene que ver la marihuana en todo esto? Amigo que me escucha, permíteme adelantarle que el cáñamo o hemp es la prima hermana de la marihuana. Pero dejemos que hable este artículo. ¿Cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? Mientras que al principio puede parecer un poco desalentador entender qué hace el cáñamo y la marihuana distintos, una vez que cavamos un poco más profundamente en cada uno de sus propósitos y composición química, usted encontrará que las dos plantas son contrastantemente diferentes. Eso sí, yo he notado en estas páginas de las cuales he recopilado información que hacen mucho énfasis en tratar de desvincular a la marihuana del hemp o cáñamo, pero eso es imposible que lo logren porque son de la misma familia. Ahora vamos a seguir mirando. Para comparar mejor las dos plantas, ayuda a saber primero que tanto el cáñamo o el hemp como la marihuana son miembros de la especie Cannabis sativa L. Ay, ay, ay. Resulta que este cáñamo, que no es marihuana, es cáñamo, se llama cáñamo o es hemp, también hemp en inglés, porque es una planta distinta a la marihuana, pero que pertenece a la misma familia. Y nótese el nombre de la familia, Cannabis sativa L. Yo no sé usted, amigo que me escucha, pero si yo estuviera en su lugar, solo de saber que el cáñamo o el hemp pertenece a la familia de cannabis, de donde viene la marihuana, yo personalmente no quiero tener nada que ver con ella. Nada que ver. Lo siento mucho por esa familia, pero no quiero nada que venga de ella. Vamos a continuar. Cuando se utiliza el término cannabis, puede referirse a cáñamo o marihuana, que todos sabemos que la marihuana es una droga que destruye literalmente a los seres humanos, sobre todo su sistema nervioso y su sistema inmunológico. Dos plantas que han sido cultivadas a lo largo de la historia por sus propiedades naturales y usos industriales. Amigo que me escucha, vamos a verlo en este diagrama, que yo creo que este diagrama lo hice recopilando información que he encontrado en una y otras de estas páginas, porque yo creo que se visualiza muy bien y se puede entender muy bien en realidad lo que aquí sucede. Cannabis sativa L es una familia, digamos, y esa familia tiene dos especies. La especie 1 es el hemp o cáñamo y la especie 2 es la marihuana. Ahora,
La marihuana, todos sabemos que se usa sobre todo con fines recreativos, aunque últimamente, lamentablemente, en cada vez más sitios se está legalizando su uso con fines medicinales, pero controlado. Y por otra parte tenemos el hemp o cáñamo, que no está tan mal visto como la marihuana. ¿Qué podemos decir de uno y de otro? En primer lugar, lo que acabamos de comentar. Las dos pertenecen a la misma familia. Hay una especie que es el hemp y hay otra especie que es la marihuana, pero vienen de la misma familia. Fíjense que si usted mira hasta las hojas, aunque se ve un poco de diferencia de coloración, pero en realidad es por la fotografía, no porque en la vida real sea así, son sumamente parecidas las hojas de las dos plantas. Ahora, en cuanto a la especie en cuanto al hemp o al cáñamo, se dice lo siguiente, que contiene 20% más de cannabinoides. Cannabinoides, perdón, que también se abrevia como CBD, es un término clave en todo esto que vamos a explicar dentro de un momento. Se nos dice además, en cuanto al hemp, que contiene menos de 0.3% de THC. ¿Qué cosa es THC? Pues es la sustancia psicoactiva por la cual la gente consume la marihuana. Es la que te engancha, es digamos el componente que hace que ella sea lo que es, una droga dura. Ese THC trae efectos nefastos sobre el organismo. Les pongo un ejemplo. Aumenta el riesgo de padecer cáncer de todo tipo porque es muy acidificante y deprime el sistema inmunológico. Afecta la concentración y el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la mente, la percepción del mundo exterior. Produce taquicardia porque altera el funcionamiento a nivel circulatorio. Estimula el apetito, produce enrojecimiento ocular. La gente que toma marihuana, uno los ve, sus ojos están como las pupilas medias dilatadas, su piel tiene un color horrible. Eso es lo que pasa porque tiene mucho THC. Entonces, resulta que el hemp o el cáñamo contiene menos de 0.3% de THC. Y aquí viene la gran mentirilla del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque según los expertos y de acuerdo a la manera, usted puede escuchar, pero muchísimas conferencias, incluso de gente adventista y gente cristiana, que yo me quedo sorprendida cuando los oigo, recomendándole a los hermanos que pueden tomar esta semilla hemp porque es un superalimento, porque según ellos no contiene THC, que es esa sustancia psicoactiva que sí que tiene la marihuana. Pero es que eso no es cierto. Contiene menos, pero también contiene, porque tiene menos del 0.3%. Contiene menos, pero también contiene. Sigue teniendo el mismo elemento que tiene la marihuana, solo que en una concentración menor. Es como si yo dijera, mira, esta planta es de cianuro. Cianuro, un veneno que todos sabemos que es un veneno potente. Y por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esta planta es de cianuro. Y esta otra es prima hermana de esta primera de cianuro, pero en vez de tener una concentración de cianuro en un 80%, solo la tiene en un 10%. Tómatela. La pregunta es, ¿usted se la tomaría sabiendo que tiene cianuro? Pues yo personalmente no quiero nada que tenga cianuro, ni en mayor ni en menor concentración, porque sigue teniendo cianuro. Pues eso es lo que pasa con las semillas de hemp. Tiene menos THC, que insisto, es el componente psicoactivo que pone la mente de las personas como si fuesen extraterrestres, pero sigue teniendo. Ahora, el hemp o cáñamo tradicionalmente se ha utilizado en la producción industrial. De ella se aprovecha la fibra con la que se hacen incluso sogas. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Se utilizan los aceites, como les comenté, y las semillas como superalimentos, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Qué podemos decir de la marihuana, su prima hermana? Pues que contiene, en vez de un 20% de cannabinoides, contiene solo un 10%, o sea, menos. Déjenme decirle que este CBD o cannabinoides se asocia con los usos medicinales de estas plantas de la familia cannabis, mientras que el THC se asocia con su uso para fines recreativos.
Entonces, la marihuana en comparación con el hemp tiene solo un 10% de cannabinoides, el hemp lo supera, tiene el doble, pero contiene más del 20% de THC, que es esa sustancia psicoactiva tan dañina que según los entendidos que recomiendan el hemp o el cáñamo, esta planta no lo tiene, pero que ya estamos mirando que eso no es tan así, que sí tiene, solo que en un contenido ínfimo en comparación a la marihuana, porque tiene 0.3%, mientras la marihuana tiene un 20%. Ahora, la marihuana, a diferencia del hemp o cáñamo, se utiliza con fines farmacológicos y también recreativos. Porque aporta mucho THC, esta sustancia psicoactiva, y cannabinoides de diferentes tipos. Yo creo que el diagrama es súper claro. Cuando usted le diga a alguien, mira, puedes comer semillas hemp o cáñamo, porque aunque es una planta prima hermana de la marihuana, no tiene THC, usted debe decirle, no, eso no es cierto. Sí que tiene menos de un 0.3%, a diferencia de la marihuana que tiene un 20%, pero sigue teniendo, no está libre de este producto. Amigo que me escuche, hemos hablado mucho en los últimos minutos acerca de cannabinoides. ¿Qué son estos elementos? Pues fíjese que los cannabinoides son un tipo de compuesto químico que interactúa con los receptores cannabinoides. O sea, son compuestos químicos que pueden estar en el hombre y de hecho están en nuestro cuerpo, que están en algunas plantas y que se pueden hacer en los laboratorios como ahora vamos a ver. O sea, cannabinoides son sustancias que incluso de forma natural fabrica mi cuerpo. Pero miremos las diferencias. Los cannabinoides son un tipo de compuesto químico que interactúa con los receptores cannabinoides que hay en el organismo humano. En conjunto, cannabinoides y receptores forman el sistema endocannabinoide, que forma parte de nuestro cuerpo. Un mecanismo responsable de regular procesos importantísimos, procesos corporales importantísimos, como la respuesta al dolor, el estado de ánimo, el funcionamiento del sistema inmunológico, la ansiedad e incluso el sueño. Ahora, al interactuar con estos receptores que se encuentran en las células del sistema nervioso e inmunológico de nuestro cuerpo, estos cannabinoides, que insisto, pueden ser naturales, lo que fabrica mi cuerpo, o venir de fuentes externas como la marihuana o el cáñamo, estos cannabinoides pues modulan la liberación de sustancias y ayudan a mantener su cuerpo en equilibrio. Los cannabinoides producidos en nuestro cuerpo son conocidos o llamados endocannabinoides. Endo siempre quiere decir dentro y cannabinoides, pues estas sustancias que, insisto, pueden proceder de mi mismo cerebro que las elabora o pueden venir de fuentes externas. Aquí el gráfico lo muestra muy bien. Tenemos esos receptores, nuestros receptores de cannabinoides. Cuando nuestro cuerpo segrega esta sustancia, pues se acopla con estos receptores para cumplir las funciones para las cuales Dios las destinó. Pero una cosa es eso y otra cosa es el cannabinoide que viene de fuentes como la marihuana o incluso como el hemp. En menor medida, pero también como el hemp. En cuanto a los cannabinoides, podemos mirar este gráfico porque se explica muy bien. ¿Cómo trabajan los cannabinoides? Tenemos, como ya les comenté, o sea, digamos que lo podemos dividir en tres grupos. Primero están los endocannabinoides, los que fabrica mi propio cuerpo, derivados del cerebro. Luego están los fitocannabinoides, quiere decir plantas, que son derivados de plantas, o sea, pueden ser de las hojas, de las yemas, puede de las plantas, ¿no? Pueden estar en formas de tinturas o de extractos, que es el caso del THC, que viene de la marihuana, pero también hay cannabinoides sintéticos,
que son las drogas sintéticas que se fabrican en laboratorios farmacéuticos, como un compuesto sintetizado patentado del THC, que es esa sustancia psicoactiva que tiene en mayor medida la marihuana y que los entendidos afirman que no tiene el cáñamo, pero ya sabemos que sí que tiene, solo que en un porciento ínfimo, que se llama marinol. Esto es un cannabinoide que se elabora, de manera sintética en los laboratorios. Todos ellos, cuando entran a nuestro cuerpo o cuando están en nuestro cuerpo, como los endocannabinoides, cuando mi organismo los segrega, se acoplan a los receptores endocannabinoides, que son receptores del cerebro, como los receptores CB1, CB2. El sistema endocannabinoide está involucrado, como ya les comenté, en regular una variedad de procesos, incluyendo el apetito, el dolor, la sensación de placer, el sistema inmune, la memoria e incluso el humor. Amigo que me escucha, vamos a dejar desnudos al enemigo y vamos a ver hasta qué punto él mezcla verdades con error, a la luz con las tinieblas. Semillas de hemp o cáñamo, ¿debemos o no comerlas? Amigo que me escucha, miren estas diapositivas, por favor. Vamos a hacer una comparación entre el TCH, que es la sustancia psicoactiva que más abunda en la marihuana. Ya sabemos que contiene, la marihuana la tiene en un 20%, pero que está en cantidades ínfimas en el cáñamo, en menos del 0,3%, y vamos a comparar ese TCH contra el CBD, contra los cannabinoides. En realidad, químicamente hablando, TCH tiene un nombre rarísimo, larguísimo. Voy a tratar de leerlo sin que se me trabe la lengua, y es el siguiente: tetrahidrocannabinol. Y el CBD o los cannabinoides que hemos estado comentando, en realidad se llaman, químicamente hablando, cannabidiol. Así se llaman estas sustancias. Ya sabemos que el TCH es el que tiene sobre todo la marihuana y el CBC es el que tiene en mayor cuantía pues el cáñamo o el hemp. El TCH está asociado a drogas duras, se usa sobre todo con fines recreativos, mientras que del CBD se afirma que tiene muchas propiedades medicinales, y por eso plantas como el cáñamo, como las semillas que vienen de él, como el aceite, como las leches, pues son recomendados hoy en día para que la gente los consuma. Vamos a ver claramente cuáles son las diferencias entre ese TCH, tetrahidrocannabinol, y CBD, cannabidiol. Fíjense que los nombres son rarísimos y es un poco pesadillo estar mencionando estos nombres, pero esto es importantísimo que lo entendamos, porque el engaño que el enemigo tiene con esto es tremendo y necesitamos sencillamente, por el poder de Dios, desenmascararlo, porque hay muchas personas que consumen este tipo de productos convencidos de que no tienen nada de malo, y eso, amigo que me escucha, no es así. Fíjense, me fui a otra fuente de personas entendidas para poder explicar la diferencia entre THC, el tetrahidrocannabinol, y el CBD, el cannabidiol. Y para ello recurrí a una fuente que la tienen ustedes en la parte inferior de esta diapositiva, que es la web www.elsaltodiario.com. Y ahí había un artículo que precisamente habla de estas diferencias que me pareció extraordinario. Yo le invito a entrar a la página para que usted lo pueda leer completo, porque aquí solo traigo un fragmento. Fíjense qué clarito lo explican. Vamos a leerlo. El cannabis, que ya sabemos que es la familia de la que viene tanto el cáñamo como la marihuana, cáñamo hemp o la marihuana, contiene más de 100 cannabinoides. O sea, esa familia tiene más de 100 cannabinoides que ya vimos que son compuestos químicos que tienen estas plantas. Pero hay dos que son los principales y que tienen muy diversos efectos y además diferente situación jurídica. Fíjense,
Se trata del THC, o sea, tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. Cada uno produce algo diferente y aporta tanto a a la sensación que produce la marihuana como a sus aplicaciones terapéuticas. Conocer ambos compuestos, nos dice el artículo, permite elegir mejor la variedad a la hora de cultivar, así como también saber qué buscar de acuerdo a si se quiere algo recreativo o medicinal. Insisto, ¿por qué se hace esta diferencia? Porque el THC, que está presente mayormente en la marihuana en un 20%, en el hemp o cáñamo solo en un 0.3%, se asocia más a fines recreativos, mientras que el CBD, cuya proporción en el cáñamo o hemp es superior a la marihuana, pues se recomienda para o se aplica para usos medicinales. Primero, nos sigue diciendo el artículo, lo que tienen en común tanto el TCH como el CBD es que son cannabinoides y actúan sobre el sistema endocannabinoide que tienen todos los mamíferos, incluyendo el humano. Este es un sistema de comunicación intercelular que se activa naturalmente para crear homeostasis. Homeostasis quiere decir equilibrio en el cuerpo, pero que puede ser estimulado de manera antinatural por fitocannabinoides, como es el caso tanto de la marihuana y en menor medida también el cáñamo o gen, o sea, cannabinoides de origen vegetal, como los que se encuentran en las plantas de la marihuana, nos sigue diciendo. Estos causan efectos diferentes a los que se producen naturalmente en el cuerpo. Y eso es de cajón. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el artículo escrito por un experto en estos temas. Nos está diciendo que esos cannabinoides que produce mi cerebro actúan de una manera equilibrada, fisiológica dentro de mí. El cuerpo los libera cuando entiende que el organismo lo necesita, pero los que se adquieren por vía externa, a nivel de plantas, como es el caso de estos fitocannabinoides que vienen tanto del gen o cáñamo como de la marihuana o incluso de fuentes químicas, pues no ejercen dentro de mi cuerpo el mismo efecto beneficioso que ejercen aquellos, por supuesto, que Dios creó y que son naturales y conocidos para mi sistema. Nos sigue diciendo, los principales receptores del sistema endocannabinoide son el CB1 y el CB2, que se encuentran en el sistema nervioso central y el inmunológico. El THC es el componente psicoactivo del cannabis y se vincula con estos dos receptores en el cerebro humano. El CB1 influencia el placer, el apetito, la memoria y la concentración, mientras que el CB2 modera la sensación de dolor y juega un rol en la homeostasis, o sea, el equilibrio en ciertas partes del cuerpo, tales como el riñón y el hígado. Además, el THC incrementa el apetito. Dicen que las personas que se drogan, que fuman, por ejemplo, marihuana, pues tienen mucha hambre normalmente, o por lo menos cuando acaban de tomar esto, porque le incrementa el apetito. Es uno de los efectos secundarios que tiene este THC. Además, aumenta la sensación de placer al comer y produce somnolencia. Es por esto que se utiliza en tratamientos contra el insomnio y la pérdida de apetito. También es el THC el que afecta la memoria a corto plazo. Ya sabemos que las personas que utilizan marihuana pues tienen serios problemas de concentración y con su memoria por el THC. Pero si aunque sea en un 0.3%, también lo tiene el gen o semillas de cáñamo, pues los efectos acumulativos pues quizás no sean tan graves como los que proporciona la marihuana, pero por supuesto que también algún que otro efecto yo voy a tener. En general, nos dice el artículo, las variedades con mayor THC son las más buscadas para uso recreativo, para drogarse, dicho en lenguaje claro. También es el componente mayoritariamente prohibido o restringido por la mayoría de los países del mundo.
El CBD, por su parte, interactúa con receptores como el CPR55 o el 5-HT1A. No es psicoactivo, aunque trabaja de muchas formas con el THC para contribuir al efecto del cannabis. Además, está asociado con el desvelo y la energía. El CBD es también el componente más buscado en las variedades para uso medicinal, como es el caso del gen o del cáñamo. Tiene propiedades antiinflamatorias, según se afirma, muy superiores a las del THC y sin los efectos psicotrópicos, por lo que es seguro, eso lo dicen ellos, no yo, para cualquier paciente. Se utiliza mucho en aflicciones como la artritis y el reumatismo. El CBD también tiene efecto anticonvulsivo y reduce los espasmos musculares. Y es por esto que se lo suele recetar para la epilepsia refractaria. Es también ansiolítico y antipsicótico, con estudios que avalan su uso para el tratamiento de la esquizofrenia. Ay, Dios mío, las personas que tienen esquizofrenia, los pobres, que lo primero que deberían hacerse es limpiar su colon. Yo les invito a ver un tema que se titula Dependemos de los intestinos para ser felices y otro que se llama Peligro, la muerte comienza en el colon, que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de este canal. Ahí hay declaraciones no mías, sino que yo he recogido de personas entendidas en estos temas. O sea, encima que sufren esquizofrenia, le suelen dar estos tipos de componentes que vienen de plantas que tienen las características que tienen. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude de verdad. Yo alucino mientras voy estudiando estas cosas, mientras vamos tirando de la manta y atando cabos por aquí y por allá. Yo solo digo, Señor, ten misericordia de la humanidad, de lo ignorantes que somos, de lo confundido que estamos, Padre, ten misericordia de nosotros. Amigo que me escucha, Gabriola, una señora que es una agrónoma, en un artículo titulado Cáñamo versus marihuana, que fue publicado en la fundación en la cual ella trabaja. La fundación se llama Cana, por supuesto viene de cannabis, porque hay muchas personas que defienden el uso de estos productos, y que usted puede encontrar completo el artículo en la web que le he puesto en esta diapositiva, en la parte baja. De ahí yo extraje esta porción que también me pareció un artículo súper explicativo. Insisto, para elaborar esta reflexión yo no les estoy diciendo lo que yo entiendo, sino que yo me he ido a páginas de gente informada en estos temas porque son sus negocios, viven de esto. Y lo que he hecho es traer porciones de una u otra página para poder hacer una presentación completa de este tema, insisto, que se titula Semillas de gen o cáñamo. ¿Debemos o no comerlas? Y las conclusiones de verdad son aplastantes. Fíjense lo que ella nos dice aquí. El cáñamo y su prima más sexy, la marihuana, provienen de Cannabis sativa. Esta especie es esta especie de una sola planta, ojo los datos que da, abarca miles de diferentes variedades y cepas cultivadas para diferentes propósitos. Durante siglos, el cáñamo ha estado estrechamente relacionado con la historia humana, satisfaciendo una gran variedad de necesidades. La fibra, las semillas, las flores y los tallos del cáñamo o gen han desempeñado un papel importante en acontecimientos históricos en todo el mundo. Colón, por ejemplo, Cristóbal Colón, el conquistador de las Américas, nunca hubiera podido llegar a América sin las resistentes cuerdas y velas de cáñamo. Y a lo largo de la historia, la educación en China fue fomentada por el uso de papel de cáñamo, barato, para difundir información. Finalmente, el cáñamo ha producido alivio medicinal a millones de personas durante los últimos 5.000 años. Esto es lo que ha escrito esta ingeniera agrónoma en su artículo Cáñamo versus marihuana. Pero mientras seguí leyendo, encontré un dato que me pareció sumamente relevante. Ella dice, sin embargo, en 1961, las Naciones Unidas incluyó el cáñamo en una lista negra
dando por resultado una prohibición mundial sobre el crecimiento del cultivo. O sea, las Naciones Unidas dijeron, un momento, el cultivo de esto, pues como que no, aquí hay algo que no está claro. Fíjense, vamos a seguir. El THC, el contenido de cannabinoides psicoactivos, que como ya hemos visto que está sobre todo en la marihuana, fue descubierto en 1964 y se unió a la lista de sustancias prohibidas en 1968. No fue hasta 20 años más tarde que científicos de Francia, que tienen una tradición en el cultivo de cáñamo o hemp, desarrollaron cepas con un contenido de THC muy bajo. Y fíjense que esto se lo pongo en rojo. No existe ningún científico que haya desarrollado una planta procedente de la familia de los cannabis que no tenga THC. Está diciendo que desarrollaron estas cepas cuyo contenido es muy bajo, de donde viene el cáñamo o semillas de hemp, permitiendo que la planta pudiera volverse a utilizar para alimentos, telas y materiales de construcción, etcétera, sin complicaciones legales. ¿Por qué? Porque redujeron el porciento acumulado de THC, que insisto, es la sustancia activa más importante en la marihuana, pues en estas nuevas cepas. Pero insisto, no dice que no la tiene, sino que la tiene en concentraciones bajas. Y por eso le dejaron pues elaborar o digamos seguir con este tipo de cultivo. Fíjense lo que ellas comentan. Este desarrollo científico fue acompañado por un fuerte cabildeo en el Parlamento Europeo, porque esta noticia viene de Europa, resultando finalmente en nuevas regulaciones permitiendo que países de la Unión Europea pudieran cultivar cáñamo industrial con un THC máximo con un THC máximo de 0.3%. Insisto, no es que no lo tenga, sino que lo tiene en contenido ínfimo. Por eso no está bien cuando se trata de vender a las personas la idea de que se puede consumir cáñamo porque no tiene el componente activo de la marihuana. No es que no lo tenga, lo tiene en un porcentaje reducido, pero sí que lo tiene. El cáñamo industrial se define actualmente como cepas con menos del 0.3% de THC y algunos países, según añade, fijan el máximo de 0.2. Cepas con un nivel inferior al 0.3 son elegibles para ser registradas en el catálogo común de la Unión Europea de las especies de plantas agrícolas que pueden producirse como un cultivo industrial. Todo esto nos lo explica Hanna Gabrielova, esta agrónoma, en su artículo Cáñamo versus marihuana, a la cual le estoy agradecida porque ella sí es una entendida en esta materia y me está afirmando que el cáñamo o el hemp no tienen mucho, pero sí que siguen teniendo THC, que es la sustancia psicoactiva que vuelve loca a las personas y que los enganchan a una droga lamentablemente de uso tan difundido como es el caso de la marihuana. Pero fíjense que en el mismo artículo, ella habla con respecto a la situación legal que hoy en día tiene en el mundo el tema del cultivo de cáñamo. Y esto también me pareció muy interesante. Fíjense lo que ella dice. La legislación para el cultivo de cáñamo todavía no es común en todos los países de la Unión Europea. En algunos países los agricultores tienen que adquirir una licencia especial. Bueno, ¿y por qué tienen que adquirir una licencia especial si esto está bien consumirlo? Igualito que puedo consumir unas patatas, unos boniatos, unas manzanas o un plátano. Aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que me está diciendo que las cosas no son como me la están vendiendo. Retomamos la cita. En algunos países los agricultores tienen que adquirir una licencia especial y en otros solo tienen que informar a las autoridades locales y los departamentos gubernamentales de que tienen la intención de plantar cáñamo. Pero de una forma u otra el gobierno quiere tener control sobre esto porque ni ellos mismos tienen muy claro hasta qué punto es o no beneficioso que la gente esté consumiendo cáñamo por el contenido de THC que tiene, aunque sea mínimo.
En términos generales, ella nos dice, en la Unión Europea los cultivadores de cáñamo están obligados a utilizar las semillas que han sido certificadas por los criadores de semillas que garantizan un bajo contenido de THC, o sea, el 0,3%, como hemos venido viendo. Los vendedores de semillas están obligados a presentar cierta documentación en un proceso que establece una forma de protección jurídica para los productores contra la fiscalía. En el campo, nótese esto, el cáñamo y la marihuana apenas son distinguibles. Es como decir, es el mismo perro con diferentes collares. Esto no lo digo yo, esto lo dice esta agrónoma que ya les he comentado en su artículo titulado Cáñamo versus marihuana. Ella continúa diciendo, la marihuana, conocida por una variedad de términos en argot, tales como María, grifa, hierba, etc., proviene de las flores secas de plantas hembra del cannabis que contienen técnicamente más del 0,3% del THC, aunque la mayoría de la marihuana usada para propósitos medicinales y recreativos se toma de plantas con concentración mucho más elevada de THC. Esto incluye la llamada marihuana medicinal. Es que es de locos lo que está pasando en este universo. De verdad que Cristo tiene que venir pronto porque pobre de la humanidad, Dios mío, no sé a dónde vamos a llegar con tanto engaño, con tanta confusión, con tanta tendencia a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La marihuana, continúa diciendo la agrónoma, medicinal, ha sido legalizada de forma limitada para el cultivo en algunos Estados miembros, bajo la supervisión del gobierno, mientras que la Unión Europea todavía tiene que reconocer la marihuana como una sustancia legal. Las normas europeas sobre el cáñamo industrial básicamente lo definen con menos de un 0,3% de THC. Amigo que me escucha, está clarísimo. El gen o semillas de cáñamo sí que tiene THC, en mínima concentración, pero lo sigue teniendo. Es un engaño pensar, es un engaño decirle a la gente que pueden consumir semillas de cáñamo o gen porque no tiene THC. Sí que lo tiene, solo que en menor concentración, pero lo sigue teniendo. Las personas tendrán a fin de cuentas que decidir si deciden o no seguir comiendo semillas de cáñamo, pero por lo menos uno tiene que ser moral y ser legal y decirle a la gente la información como es. Decirle, mire, no es que no tenga veneno, tiene, pero en poquita concentración. Y entonces usted elegirá si usted quiere o no, pues envenenarse con este tipo de cosas. Fíjense que hemos hablado de sustancias psicoactivas. Hemos hablado durante repetidas ocasiones a lo largo de la presentación de que el THC es una sustancia psicoactiva que está, insisto, en menor concentración en el hemp o el cáñamo, pero que también la tiene y que está sobre todo presente en la marihuana. Pero, ¿qué quiere decir psicoactiva? Para que usted pueda entender bien por dónde van las cosas. Según nos dice la enciclopedia, se denomina psicoactivo toda sustancia química que al introducirse por cualquier vía, o sea, vocal o nasal, y luego pasar al torrente sanguíneo, ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y que ocasiona cambios específicos en sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. El consumo de sustancias psicoactivas está documentada desde hace miles de años. Este tipo de sustancias se ha utilizado desde siempre. Históricamente, las sustancias psicoactivas se han usado para contextos religiosos, médicos y para usos aprobados culturalmente, como por ejemplo el alcohol, la cafeína o la nicotina, que son puros venenos, pero que en el caso, por ejemplo, de la nicotina, pues está aprobada por los gobiernos, igual que la cafeína, que no solo está en el café, que está en el café, que está en el mate, en el guaraná, en las bebidas de cola, que está en el cacao y en montones de productos que lamentablemente se consumen habitualmente.
Amigo que me escucha, a mí me ha resultado, la verdad, muy revelador conocer toda esta información que Dios ha permitido que llegue a mis manos investigando sobre este tema. Porque, insisto, me llama la atención que nunca nadie me haya preguntado por un email, hermana Nelly, ¿es sano comer manzanas? Todo el mundo sabe que comer manzanas es sano. Hermana Nelly, ¿es sano comer plátanos? Todo el mundo sabe que es sano. ¿Es sano comer espinaca? Pues no, nadie pregunta por eso. Todos saben que comer espinaca es sano. Pero ¿por qué me preguntan tanto si es conveniente o no comer semillas de cáñamo o gen? Porque esa voz de la conciencia, que es el Espíritu Santo, está diciendo, cuidado, cuidado. Entonces, sobre todo las personas que tienen conocimiento de la Biblia, de su palabra, pues hay algo que les para, hay algo que les dice, cuidado, no vayas por ahí. Entonces mandan un email o llaman, hacen una llamada o pasan un mensaje por teléfono diciendo, ¿puedo comer o conviene comer semillas de gen o cáñamo? Amigo que me escucha, hágale caso a la voz de su conciencia, que ese es el Espíritu Santo que le está poniendo un stop para que usted no caiga en las trampas del enemigo. Lo lamentable es que aún nuestra gente está confundida con este tema. Saben, no hace mucho vi una conferencia de Oscar Sande, un nutricionista español que vive en Australia. Aprecio muchísimo la labor que está haciendo Oscar Sande, una labor sumamente educativa y personalmente me he beneficiado muchísimo de sus vídeos. Pero me sorprendió la declaración que él hizo en uno de ellos que textualmente la extraje y se la traigo a usted. Él dijo, la marihuana es el primo del cáñamo, pero el cáñamo no es marihuana. Y eso es verdad, pero él continúa diciendo, el cáñamo tiene mucho omega 3, ya sabemos que se considera un superalimento. Lo puede echar en batidos o en ensaladas. Y además nos añade que hay aceite de cáñamo que está disponible pues para las funciones que nosotros vimos en tiendas, en cada vez más tiendas de productos naturales. O sea, se recomienda, según el punto de vista de Oscar Sande, que las personas utilicen semillas de cáñamo tanto en sus batidos como en sus ensaladas. Yo lamento decir que por primera vez en todas las enseñanzas que he visto, y creo que me he visto toditos los vídeos que de él hay en YouTube, porque insisto, respeto muchísimo el trabajo que él está haciendo. Y por primera vez estoy en desacuerdo abierto con algo que dice el hermano Oscar Sande. ¿Por qué? Porque no es cierto que no tenga estas semillas de cáñamo o gen un contenido en THC, en esta sustancia psicoactiva, que ya vimos lo que hacen los psicoactivos. Sí que la tiene, solo que en concentraciones ínfimas. Y un poco es el comentario que les hice al principio. Si yo sé que algo tiene arsénico o cianuro, yo no quiero ni el que tiene mayor concentración ni el que tiene menos. Sencillamente no lo quiero. Entre otras cosas, no solo porque me va a dañar mi salud, sino porque yo tengo que cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Yo no puedo meter dentro de mí cualquier cosa que esté de moda hoy en día, porque yo soy mayordoma, fíjese, no solo de mi tiempo, de mis recursos, no solo de mis dones y talentos, sino también de mi cuerpo. No es mío, mi cuerpo y mi espíritu es de Dios, no es mío. Yo solo lo tengo en concepto de préstamo para que, teniendo este cuerpo en la mejor condición posible, yo pueda desarrollar un carácter, por la gracia del Espíritu Santo, pues similar al de nuestro modelo, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, yo no puedo atreverme a meter dentro de mi cuerpo, si yo quiero ser fiel a lo que dice incluso la palabra del Señor, si coméis o bebed, hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo no puedo ser fiel a ese mandato que el Señor me da si yo estoy metiendo dentro de mi cuerpo un 0.3% de THC, que es una sustancia psicoactiva que vuelve loca la cabeza a las personas y que ha sido un invento que sencillamente ha traído muchísimas desgracias sobre la raza humana. Amigo que me escucha, abramos los ojos ante esta realidad. Fíjense que les vuelvo a poner la diapositiva comparativa que les puse en un inicio. Cannabis sativa es una familia con dos especies. En la parte izquierda, digamos, está la especie 1, hemp
o cáñamo, y en la parte derecha está la marihuana. Una y otra tienen contenido de THC, solo que el hemp tiene muchísimo menor contenido, pero lo sigue teniendo, amigo que me escucha. Saben, muchas veces nosotros pensamos que podemos consumir todo lo que venga del mundo vegetal porque todo ha sido creado por Dios. Y ese es uno de las más grandes mentiras del diablo para nuestros tiempos. Amigos, no todo lo que usted ve en estos momentos en la creación ha venido de Dios. Y usted podría preguntarse, ¿cómo que no todo lo que hay en la creación viene de Dios si Dios es el único creador? Amigo que me escucha, Dios es el creador de todo lo bueno. Y en este mundo hay muchas cosas malas. Yo les voy a poner un simple ejemplo de algo que no viene de Dios. El trigo transgénico no viene de Dios. El enemigo ha utilizado la ingeniería genética para trastocar la correcta creación de Dios. Dios creó plantas de trigo que eran una bendición para la humanidad, uno de los cereales bases para la alimentación de los hombres, y sencillamente hará creado un híbrido que Dios no creó y crece en nuestros campos. Eso no forma parte de la creación de Dios. Y como eso, podemos hablar incluso de animales que, utilizando también estos métodos de amalgamación, el enemigo ha cambiado, ha cruzado especies y ha llevado a cabo montones de cosas que Dios no creó en un principio, utilizando una ciencia que en realidad le es prohibitiva al hombre. Permítanme leerle esta cita, amigo que me escucha. Satanás ha creado árboles dañinos para la salud. La Biblia afirma que él plantó la mala semilla entre la que era buena. Todas las drogas, en principio, son naturales, vienen de las plantas, algunas tan fuertes como el opio, la marihuana, la cocaína y otras menos fuertes, al menos en teoría, como el azúcar, el café, el té, el cacao o la cola. Digo azúcar porque hoy en día se considera incluso el azúcar que es la cocaína de la comida, porque es mucho más adictiva que la mismísima cocaína. Y todas vienen del mundo vegetal, sin embargo, no por eso son buenas. Aunque vengan de las plantas, no son alimentos. No todos los árboles se pueden comer o beber. Y como he mencionado el azúcar, déjenme aclararle una cosa. El azúcar viene o de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Esos árboles Dios los creó. Lo que sí Dios no tuvo nunca la intención que nosotros creáramos industrias, que cogiéramos toda el azúcar que está concentrada en esas plantas, la aisláramos y la empezáramos a tomar en forma de terrones. Eso no fue plan de Dios, amigo que me escucha. Esa ha sido idea de los hombres, lamentable idea, porque el consumo de productos como el azúcar ha traído montones de problemas de salud a la raza humana. Aunque vengan de plantas, no son alimentos. No todos los árboles se pueden comer o beber. No todos los frutos se pueden comer o beber. ¿No cree usted que todo el mundo vegetal que tenemos ante nosotros forma parte de la creación original? Utilizando sus propios mecanismos, Satanás ha sido capaz de adulterar la creación. En la ciencia de la higiene, el higienismo, que es la verdadera ciencia curativa de Dios, no es el naturismo, es el higienismo, hay una regla para saber qué se puede y qué no se puede comer. Un producto es comestible si se puede comer una taza completa sin sufrir ninguna reacción. Si un individuo ingiriera una taza de algunos de estos productos, se va a encontrar en serios problemas. La Biblia afirma que al terminar la creación, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:3 nos habla de esta manera. Por lo tanto, ninguna cosa dañina salió de manos del Creador. Ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor. Pero después de que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. Todas las cizañas son sembradas por el enemigo. Cada hierba nociva es siembra de él, y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas. Esto último no lo digo yo, esto fue escrito por la hermana Elena G. de White y fue publicado en MS 65, 1899. Amigo que me escuche, está clarísimo. Lamentablemente, insisto, hay personas
con las mejores de las intenciones, incluso nos recomiendan el consumo de estas sustancias, pero hay una confusión en esa recomendación, no es acertada hacerla, porque fíjense, yo le hago la siguiente pregunta. Visto lo visto, con todas las evidencias que hemos visto, y hoy estamos hablando de un tema, insisto, que para que no se nos olvide, que se titula Semillas de Gen o Cáñamo. ¿Debemos o no comerla? Visto lo visto, la pregunta es, con tantos alimentos sanos que aún tenemos para comer y con tantas plantas medicinales libres de sospechas con las que nos podemos beneficiar, es necesario recurrir a estos productos sabiendo la sombra negra que se cierne sobre ellos. Es necesario que utilicemos estas cosas. Es necesario que le demos pie al enemigo. Yo no sé usted, amigo que me escucha, pero yo no quiero en mi vida nada de la familia cannabis. Yo sé perfectamente lo que es. Y más que saber yo, los científicos y las personas entendidas en esto nos han hablado a través de estos escritos. Es necesario con tantos alimentos buenos que pese a todo lo que está pasando en este planeta, aún nosotros podemos consumir. Es necesario que pese a toda la medicina auténticamente natural que hay a nuestro alrededor, nosotros tengamos que estar tonteando o coqueteando con cosas que no están claras y que hacen que usted me escriba preguntándome si debe o no comer semillas de gen. Pues no hace falta ni que yo le conteste. Cuando usted tiene esta pregunta en su mente es porque, insisto, la voz de su conciencia, que no es más que el Espíritu Santo, le está diciendo, ojo con eso, cuidado. Fíjense que cuando empezó esta moda de las semillas de gen, yo me enteré de ella. Y yo soy de consumir pues bastantes superalimentos, porque entre otras cosas soy casi cruda y vegana y necesito una nutrición pues equilibrada y completa. Y las semillas de gen o cáñamo me aportan pues muchas proteínas, muchos ácidos grasos esenciales y mucha fibra y sustancias que son buenas para mi cuerpo. Pero había algo en mi mente que me decía, cuidado con eso. Y yo les puedo garantizar que yo no tenía la información que acabo de compartir con ustedes. Sin embargo, había algo que me decía, cuidado con eso. Eso, unido a que empezaron a escribirme personas preguntándome si debían o no consumirla, me llevó a investigar. Y después de haber recopilado esta información que he compartido con ustedes, ¿saben qué? Yo me he arrodillado a darle las gracias a Dios por la luz que nos da todavía en un mundo que está lleno de engaño, de confusión y de tinieblas. No es necesario, amigo que me escucha, que caigamos en las trampas del diablo. Yo reclamo esa promesa que leímos al principio cada día de mi vida. Salmos 25:4. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, porque no quiero caer en las trampas del enemigo. Y Dios contesta alto, claro, de manera evidente, de manera palpable, contesta nuestras oraciones cuando son sinceras. Amigo que me escucha, no olvide la declaración de Apocalipsis 12:9. Satanás engaña al mundo entero. Nosotros únicamente podemos salirnos de estos engaños del diablo si nos agarramos con toda nuestra fuerza de Cristo. Si cuando la voz de la conciencia, que no es más que el Espíritu Santo, nos está susurrando, ojo con esto, nosotros hacemos caso a esa voz, porque es el mismísimo Dios que nos está mandando protección para que no seamos cautivos de las trampas y los enredos del diablo. Yo termino esta reflexión que se ha titulado Semillas de gen o cáñamo. ¿Debemos o no comerlas? Yo personalmente no quiero ni las semillas, ni quiero el aceite, ni quiero la leche, ni quiero nada que tenga que ver con cannabis, porque sencillamente no quiero darle cabida en mi vida a Satanás. No quiero que él sienta que tiene sobre mi vida derecho, porque sencillamente yo le he abierto una puertecita, por más pequeña que sea. Amigo que me escucha, el café sin cafeína no existe. Tiene menos, pero tiene. La cerveza sin alcohol no existe. Tiene menos, pero tiene. El gen o cáñamo sin THC, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, no existe. Tiene menos, pero también tiene. Yo termino
diciéndole o sugiriéndole lo siguiente, amigo que me escucha. No juegue usted con el diablo y con las cosas del diablo, porque quien juega con el diablo se quema. Amigo que me escucha, hasta aquí nuestra reflexión que, insisto, se ha titulado Semillas de Gen o Cáñamo. ¿Debemos o no comerlas? Yo espero que, al igual que ha pasado conmigo, Dios haya abierto su entendimiento, que este tema le haya resultado de bendición y que la luz que del cielo nos ha sido enviada, usted pueda compartirlos con todos aquellos que están dispuestos a andar por los caminos correctos. Amigo que me escucha, si Dios lo permite, y para mí sería un placer que así fuera, me encantaría que nos reencontráramos en un próximo vídeo. Y hasta que eso acontezca, deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego.